Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros. Belete, buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mire, hace poco hubo aquí un congreso para tratar cuestiones de adultos mayores, de la vejez, y quisimos ahondar en este tema entrevistando a expertos. Así es, fuimos a preguntar en torno al problema que es no solamente el envejecimiento, que ya se nos ha advertido, pues que la población cada vez pues va a tener mayor edad, y lo que esto conlleva, ¿no? El hecho de que prácticamente muy pocos tienen trabajo, y esto implica que muy pocos van a tener pensión y jubilación. Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Cuál va a ser el volumen de población para el 2030? Desde luego, ¿cuál es el volumen en este momento? ¿Cuál en el 2020? Ya falta bien poquito, 5 años. ¿Y cuál va a ser el volumen de población envejecida en el año 2030? ¿Y cuáles van a ser sus condiciones? Visto la situación 15 años antes, la población envejecida en el Estado de México la estaremos cerrando en el 9%. Y a nivel nacional, en el 10%, 2015. Para el 2030, estaremos prácticamente 15 y 15. 15 estatal, 15 nacional, de personas mayores de 60 años. A ver, hay dos fuentes. Una que señala que el 25% de la población no tiene ni pensión ni jubilación. Y otra fuente habla del 15%, se está más drástico el asunto. De manera tal que optimistamente el 75% de la población no tiene pensión. Para el 2030, pues así como está el mercado laboral tan contraído, y que la mayoría de las personas en edad de trabajar prefieren o se van a parar al mercado informal, eso quiere decir que sus aportaciones a las instituciones de seguridad social, en términos de porcentaje de individuos, va a ser mínima. Si usted me pregunta qué va a pasar en el 2030, que va a haber una carga, un rezago muy grande en materia de salud, en desventajas, es decir, en vulnerabilidad, y pues afortunadamente la mayoría desprotegidos y abandonados de las políticas públicas. El escenario es bastante desalentador para las siguientes generaciones. La mayor parte de los jóvenes se están insertando en actividades donde no cuentan con el acceso a la seguridad social, no cotizan por una pensión. Entre quienes sí están cotizando tienen trayectorias laborales interrumpidas que no les van a permitir tener retirarse con una pensión digna en las edades más avanzadas. Las siguientes generaciones, los próximos viejos, son generaciones muy vulnerables que se están enfrentando a situaciones socioeconómicas bastante complicadas en el país, y bueno, todo parece indicar que difícilmente van a tener una acumulación suficiente de estos bienes como para satisfacer las necesidades que van a tener en las edades más avanzadas de las cuentas individuales. O sea, sí es cierto, ahorita todavía no tenemos los primeros jubilados, pero sí están ya las primeras estimaciones que indican que la población difícilmente va a lograr reunir en estas afores, en estas cuentas individuales, un ahorro que sea suficiente para la vejez. Entonces ahí la preocupación es, ¿qué va a pasar con esta población cuando llegue a estas edades avanzadas con unos montos tan bajos por concepto de jubilaciones y pensiones? Y el otro tema que preocupa mucho es el de la población que cubrió con los requisitos de tiempo de cotización, pero que no logró un monto suficiente para pensionarse, y entonces el gobierno ahí entra a solventar esta situación con pensiones garantizadas, y el problema ahí es el costo de estas pensiones garantizadas. Se estima que un porcentaje alto de la población va a optar por este tipo de pensiones porque no van a cubrir con todos los requisitos, y entonces esto va a representar un costo más alto para las finanzas públicas. Para las siguientes generaciones, lo que se espera es que sigan participando hasta muy avanzadas las edades en el mercado laboral, y aquí un poco la preocupación es en situaciones donde hay algún tipo de discapacidad o donde hay algún tipo de problemas de salud que limita completamente la participación en ese mercado laboral. Miren, este problema es grave para todos. Desde luego es grave para los directamente involucrados,
porque la cuestión está en que un alto porcentaje de los mexicanos, hablaban del 75%, no tiene posibilidades de tener pensiones, y de los que tienen pensiones también un alto porcentaje gana muy poco, no les alcanza, pero además hay una situación que se nos olvida con frecuencia, que las pensiones, las jubilaciones llegan cuando ya la gente está en tercera edad, ya está grande. Sí, lamentablemente ahora con el cambio de ley, y nosotros hemos comentado esto también, pues hay algunos que ni siquiera van a tener lo que antes era una pensión segura. Bueno, imagínense, con los niveles de desempleo mucho menos, los niveles de pobreza también, la gente que está dedicada también, como lo mencionan los expertos, a la informalidad, y que por supuesto que no tienen seguro nada, porque lamentablemente no solamente no tenemos la cultura de no ahorrar, ¿no? Ya no lo hacemos, sino que además pues no alcanza, la situación es muy complicada. Sí, en el caso de la economía informal, que es que donde está laborando más del como el 60% de la población económicamente activa, ahí pues no tienen posibilidades de ahorrar, no cotizan, porque el sistema de ahorro tiene que ver con la cotización del patrón, del gobierno y del trabajador, y los que están en informalidad están totalmente al margen de ese sistema, de ese potencial beneficio a la larga, y ahorita no lo notan, no lo perciben, porque pues están jóvenes, no necesitan de más, pero cuando ya no puedan trabajar, cuando ya estén grandes, toda esa gente no va a tener ingresos. Sí, es además ni servicio médico. No, es un círculo vicioso, es un problema, por supuesto, porque no solamente es el hecho de que, bueno, no tengo un empleo formal, pero trato de sobrevivir vendiendo, trato de sobrevivir haciendo alguna actividad, sino el hecho de tener servicio social, primero estar afiliado a alguna institución para poder pues ir a ella cuando tengamos algún problema de salud, y por supuesto ya más grande la gente aspira, bueno, pues a jubilarse, a pensionarse, y eso implica tener un dinero seguro cuando ya se retiren y ya no trabajen a cierta edad. Y en este caso, bueno, pues lo lamentable es que parece que la gente nunca va a poder dejar de trabajar para poder tener una pensión, porque pues no hay las condiciones. No le alcanzaría pues la pensión para sostenerse, tendría que buscar otros ingresos, pero ya grande, en edad grande, ¿no? Y cuando ya a veces están enfermos o discapacitados, y además en un mercado laboral muy restringido, por una parte. Pero también el caso de los jóvenes que están los que están ahora en las AFORES, porque antes era otro sistema, lo jubilaba el Seguro Social, y ahora jubila con lo que ahorra cada quien en esas AFORES. Las AFORES se han hecho multimillonarias, han ganado cientos de miles de millones de pesos a costa de los trabajadores, con el agravante adicional de que cuando pierden dinero en las inversiones que hacen, no les pasa nada, no rinden cuenta nada ni descuentan las comisiones, todo para puro ganar, ¿no? Por una parte. Pero además el trabajador no tiene seguridad en el trabajo, ya no hay casi trabajador de planta como antes se decía. Es decir, puede trabajar 6 meses, puede dejar de trabajar otros 6, otros 3 meses. Consecuentemente, cuando llegue la edad de que debe jubilarse, no habrá acumulado los suficientes semanas para jubilarse. Entonces está difícil, ¿no? Además los salarios son muy precarios. No alcanzan para ahorrar mucho, porque efectivamente está diciendo Gurría allá en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ahorre más. Pues sí, pero ¿cómo ahorra más si la gente debe? Vayan a ver cómo las nóminas están pidiendo dinero a costa de la nómina, no solamente no ahorran, se están endeudando sobre su sueldo. Sacando dinero incluso de las AFORES, también, que es lo peor que pueden hacer, porque ese es el dinero que tienen para el futuro. Pero bueno, si en el presente no pueden, evidentemente la gente no piensa en el futuro, hay desesperación en este asunto, hay falta de información también de la gente hacia la población, más bien por parte de las autoridades, porque si bien hay que tener un empleo formal, hay que tener tratar, por lo menos ese sería el ideal, ¿no? Seguridad social y después una pensión o una jubilación. Ahora lo que tienen que hacer los trabajadores, por lo precario, como tú mencionas, de los salarios y demás, pues es estar abonando a su Afore, es estar dando dinero adicional para que cuando se jubilen puedan tener una mayor pensión. Y es algo que la mayoría de las familias no puede hacer, porque la situación económica es muy complicada, todo es muy caro, y finalmente pues también porque falta información en torno a para qué sirve la Afore. Mucha gente quizás lo está viendo como un ahorro y no sabe que esa es la poca garantía que tiene para su futuro cuando salga del trabajar. Además, Afore, el sistema se cambió, entrar en vigor en el 97, en el segundo semestre del 97, y cuando se reformó la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y todo esto, para que ya el seguro no quedara obligado a jubilar a trabajadores,
pues nadie se dio cuenta, los diputados, ni siquiera los diputados del sector obrero que estuvieron conociendo las iniciativas y no previeron lo que iba a ocurrir al que a lo mejor ni las leyeron, Yo creo que ni las leyeron, o sea, pues les conviene mucho, ellos también y no tienen problemas de jubilación, claro. Pero además la cuestión está en que la gente no sabe que hasta el 97, todo lo que estaba trabajando hasta el 97, hasta el primer semestre del 97, 30 de junio exactamente del 97, puede jubilarse con el sistema anterior. Pero ya después del 1 de julio del 97, a fuerza va a jubilarse con lo que ahorre. Pero además, antes el Seguro Social daba una pensión equivalente a, promediaban los últimos 5 años cuánto eran los ingresos, y ese ingreso era el que aseguraba el seguro. Ahora, de acuerdo con los cálculos actuariales que hay, una gente puede llegar a ganar hasta el 30% de lo que estaba ganando. Sí, no, es increíble, ¿no? Y imagínense si estaba ganando muy poco, lo que puede estar recibiendo, ni siquiera para un salario mínimo posiblemente, ¿no? Es una situación bastante complicada y es una situación que se tiene que atender, porque una realidad que no se puede evitar es que cada vez hay más, la población, bueno, va envejeciendo, y esto va a ir incrementando problemas de enfermedades, por supuesto, de necesidades y también de pobreza, porque la gente que se esté envejeciendo sin una pensión, sin una jubilación, porque no tuvo un empleo, pues, y además en condiciones en las que va a tener que tratar de seguir trabajando, difícilmente le van a dar trabajo, entonces lo que va a llevar es a mucha gente a la pobreza, a no tener recursos ni siquiera para comer, y es un panorama bastante complicado que también las autoridades tendrían que atender, porque, bueno, de por sí están saturados los sistemas de salud públicos, ahora imagínense con una población cada vez más vieja, y además con malos hábitos de salud, con malos hábitos alimenticios. El panorama es bastante complicado. Enfermedades costosas además, ¿no? Bastante costosas, cada vez hay más cáncer, diabetes, hipertensión. Y que quieren especialistas de su tratamiento, ¿no? Pero además la especialista ahí nos dijo algo que aquí algunas veces hemos comentado más o menos ligeramente, pero ella lo dio con todas sus letras. El gobierno incluso no se desentiende de las pensiones. Si al final de cuentas el trabajador, por ejemplo, no gana el salario mínimo, el gobierno tendrá que poner la parte que falta para que reciba cuando menos el salario mínimo. O sea, vamos a tener que destinarle recursos fiscales al gran negocio que están haciendo las AFORES. Sí, las AFORES es un negocio al que nadie le ha puesto límites, al que no está controlado, que se le ha permitido prácticamente hacer lo que quieran, y ahí es una irresponsabilidad tanto de los gobiernos que ya han pasado, como por supuesto de los congresos, ¿no? Los senadores, los diputados federales que lo han permitido. Y habrá que ver si hay alguna solución. Vamos a un corte y regresamos.